Capítulo 2. Introducción Análisis 2001, A Space Odyssey, género ciencia ficción. Para comenzar a analizar esta película de ciencia ficción, es conveniente plantearse antes ciertas preguntas acerca del género. ¿Qué es la ciencia ficción? ¿De dónde viene? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es su historia? Se intentará esclarecer brevemente estas preguntas como introducción al tema. El término ciencia ficción, SF, propiamente dicho, es más bien una denominación popular que se da a un género derivado de la literatura de ficción. Se trata de un subgénero literario que fue particularmente destacado en la década del 1920, en la llamada Edad de Oro. Sin embargo, su origen puede rastrearse hasta reconocidas obras del siglo XIX, como por ejemplo Frankenstein 1818 de Mary Shelley. Posteriormente, en 1839, Edgar Allan Poe también sería el creador de obras que pueden considerarse dentro del género de ciencia ficción, como La conversación de Eros y Charmy en 1839 y Los hechos en el caso del señor Valdemar 1845. Más adelante, surgen Julio Verne y H. George Wells, considerados verdaderos maestros del género con obras como Viaje al centro de la Tierra 1864 y 20.000 leguas de viaje submarino 1869 de Verne y La máquina del tiempo 1895 y La guerra de los mundos 1898 de Wells. Varias de estas novelas y relatos fueron llevados a la pantalla en diferentes épocas y versiones. Es un género de por sí incierto, que especula y relata historias o acontecimientos desarrollados en un marco completamente imaginario. La realidad de estos relatos se encuentra apoyada en las ciencias físicas, naturales y sociales, es decir, si bien apelan a la imaginación, lo hacen dentro de parámetros coherentes con base científica. La acción puede desarrollarse en el pasado, en el futuro o en el presente mismo, dentro de la Tierra, en la Luna, en otros planetas o en el espacio, y puede incluir viajes espaciales, alienígenas, inteligencia artificial, catástrofes naturales, entre otros. El cine de ciencia ficción reproduce por lo general los mismos temas que la literatura, mismos lugares, tiempos y personajes. Joan Bassa y Ramón Freixas en su libro El cine de ciencia ficción. Una aproximación, expresan acerca del inicio del aspecto cinematográfico de la ciencia ficción. La SF nacida con el cine se inicia con una etapa prehistórica, que comprende desde Méliès y sus viajes, ya fantásticos o alrededor de lo imposible, hasta Fritz Lang y sus títulos La Mujer en la Luna 1928 y Metrópolis 1926, obras que expresan una manifiesta madurez en el género, pasando por eslabones más bien perdidos y de interés notorio como Aelita 1924 o Esa Maravilla, titulada El Hotel Eléctrico 1908. Es la época balbuceante en que el mayor problema radicará en escapar de las barracas de feria, formándose poco a poco todo un arte. El séptimo, Bassa y Freixas, 1993, p. 33. A partir de ahí aparecieron grandes títulos que mantuvieron y fueron enriqueciendo la filmografía del género, para convertirlo en lo que es hoy en día, un género habitual y no tan denostado por los directores a la hora de optar por una historia o guión para producir. Estos autores destacan 7 elementos recurrentes en el género de ciencia ficción. Tema del doble, al bien, se opone el mal, al orden, el caos, a la normalidad, la monstruosidad. Tema del mal, la presencia del mal en contraposición al bien. La monstruosidad, el gigantismo y el bestialismo. El antropomorfismo, la antigua obsesión del hombre por asimilarse a Dios. Las alteraciones del cuerpo humano, mutaciones. La supervivencia, desde el origen del hombre. El viaje, al pasado, al futuro, espacial, etc. También declaran acerca de la historia del cine de ciencia ficción. Entre 1968 y 1976, la filmografía oscilará desde una visible evolución en sus inicios, hasta una regresión evidente hacia planteamientos arcaicos religiosos. El ejemplo más célebre lo constituye la saga de los simios. El primer eslabón de la cadena, El planeta de los simios 1968, presenta una multitud de valores inquietantes, casi subversivos. Bassa y Freixas, 1993, p. 37. Si bien el género evolucionó con el paso del tiempo y la creación de nuevas películas experimentó cambios en
cuanto a los avances tecnológicos y la visión del futuro, no por eso dejó de lado el interés y el intento de representar conceptos del pasado, arcaicos, genéticos y hasta en algunos casos tabúes. Siguiendo con Basa y Freixas, y ya comenzando a entrar en la película en cuestión. Precisamente en ese fructífero año de 1968, Stanley Kubrick, después de ímprobos, caros y complejos esfuerzos, amén de arruinar a la rama cinematográfica de la MGM, da a luz a 2001, una odisea del espacio. Obra que al margen de valoraciones cualitativas se constituye en uno de los ejes primordiales de la historia de la SF. Bien podría hablarse de antes y después de 2001, Basa y Freixas, 1993, p. 38, se toma este enfoque como puntapié inicial al análisis de la película propiamente dicho, ya que deja en claro su importancia y trascendencia dentro del tan aclamado cine de ciencia ficción. 11.11 Análisis. 2001, A Space Odyssey, Habitar el espacio, y a Arquitectura del futuro y a Evolution 6N del hombre, An Epic Drama of Adventure and Exploration. Kubrick se había obsesionado durante la década del 50 con los éxitos de la SF que iban de a poco haciendo madurar al género. En realidad no le parecieron nada extraordinario, pero sí lo hicieron comenzar a pensar que se podía hacer algo importante, en parte gracias a su ya desarrollada capacidad fotográfica. En 1962, Kubrick comenzó a hablar de un nuevo proyecto, que cuando comenzó a hacerse realidad, lo tituló La conquista del espacio. Sistemático y obsesivo como siempre, empezó a devorar todos los libros, artículos y revistas de ciencia ficción que encontraba con el propósito de hallar historias e ideas, hasta que alguien le sugirió hablar con Arthur C. Clarke, escritor y científico británico, autor de obras de ciencia ficción y a la postre co-guionista de Kubrick en 2001, A Space Odyssey, con quien llegó a consultar y entrevistar a docenas de personalidades científicas. El propio Clarke realizaría una novela con el mismo nombre, basada justamente en el guión de la película. La idea de Kubrick era lograr un film de proporciones colosales, con la ambición de relatar las razones para creer en la inteligencia extraterrestre y el impacto que esto tendría en la Tierra. Varias veces Kubrick ha manifestado su opinión sobre la vida e inteligencia extraterrestre, afirmando su convicción de que la vida inteligente se ha desarrollado de manera independiente en millones de planetas del universo, seguramente en algunos casos por encima de la vida terrestre en cuanto a desarrollo. En una entrevista para la revista Playboy, Kubrick dice: en su evolución, pueden haber pasado de ser especies biológicas, que en el mejor de los casos son frágiles caparazones de la mente, a ser entes mecánicos inmortales, para luego transformarse en seres de puro espíritu y energía. Sus poderes no tendrían límite y su inteligencia no sería abarcable por los humanos. Kubrick, 1968, fundiendo argumentos de las novelas de Clarke de Sentinel, acerca del descubrimiento de una estructura en la Luna que una vez activada informará a los alienígenas para comunicarse con el hombre, y Childo D.C.N., sobre el final de la evolución del hombre, escritas en los años 1948 y 1953 respectivamente, construyó una película que hasta hoy en día es considerada una obra cumbre del cine, 2001, A Space Odyssey. La película fue dirigida por Stanley Kubrick, auspiciada por la productora MGM y estrenada en el año 1968. El guión fue escrito por el director en conjuntamente con Arthur C. Clarke. Fue ganadora del premio Oscar de la Academia por Mejores Efectos Especiales y en 1991 fue anexada al Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Siendo quizás su obra más célebre, esta película puede considerarse uno de los filmes más complejos, enigmáticos y psicodélicos de toda la historia del cine. Fue en su época de lo más controversial, y a pesar de quedar como un clásico del cine, hoy en día se sigue discutiendo y analizando su significado y propósito. Acerca de la película y siguiendo con la entrevista a Playboy, Kubrick expresa: intenté crear una experiencia visual porque éstas rebasan el alcance de las verbales, normalmente relegadas al olvido, para penetrar directamente en el subconsciente con un contenido emocional y filosófico. Quería que la película fuese una experiencia muy subjetiva que llegase al espectador a un nivel interno de conciencia, como le llega a la música.
Puede especularse libremente acerca del significado filosófico y alegórico del film. Kubrick, 1968. Kubrick cuenta historias apelando la mayoría de las veces al lenguaje visual. Toda obra suya contiene un mensaje de fondo ideado para hacer reflexionar al espectador, en gran medida dejando a libre interpretación sus películas, en las que priman las imágenes y los efectos por sobre los demás aspectos. Y como menciona Paul Duncan en su libro Stanley Kubrick, el poeta de la imagen, para comprender una película de Kubrick hay que experimentarla por uno mismo. Sus cintas están compuestas de una serie de imágenes y sonidos combinados para provocar una respuesta emocional. Duncan, 2003. 2001 es un film de ciencia ficción muy ambicioso, ya que acapara temáticas como la tecnología, el futuro, la evolución de la raza humana, la vida extraterrestre y la inteligencia artificial. Está caracterizada por un meticuloso realismo científico, efectos especiales de alta gama aún vigentes hoy en día y el uso extenso de imágenes y sonido en lugar de las narraciones y diálogos convencionales. El argumento principal de la película gira alrededor de un enigma, representado por un monolito aparentemente indescifrable. El monolito parece no tener significado alguno, pero se caracteriza por aparecer en los momentos culminantes de la historia, prácticamente abriendo y cerrando cada uno de los actos principales del film y de la evolución humana. Si bien es verdad que la película tampoco descifra el enigma, deja rastros que al final sirven únicamente para que el espectador construya sus propias interpretaciones, erradas o acertadas. En el primer acto, denominado El amanecer del hombre filmado en el desierto de Namibia, se puede apreciar una especie de clan de monos prehumanos, el hombre en su estado más joven en la planicie africana. Norman Cain, en su libro The Cinema of Stanley Kubrick, describe ese amanecer del hombre como un tranquilo paisaje desértico, colores terrosos, muchas rocas, poca vegetación, largas líneas de colinas que se extienden horizontalmente. Los tapires husmean las hierbas de la sabana. Vemos el ciclo vital de los australopitecos, los peludos, rechonchos y retozones. Hombres mono, comen hierba, se rascan y parlotean en grupos, se protegen de los carnívoros. Aulladores. A la luz de la luna, un leopardo de ojos violeta, extrañamente brillantes, vigila a él. Esqueleto de una cebra. El hombre mono vegetariano se agazapa, temeroso. Este clan de hombres mono intenta sobrevivir en condiciones algo penosas. Cuentan con su única fuente de agua, que es un simple charco, el que les es arrebatado por un clan rival. Por si fuera poco, el clan está permanentemente amenazado por el leopardo de ojos brillantes que domina la zona. Pasando en limpio, el grupo padece hambre, miedo y parecen estar condenados a una extinción segura. Un amanecer, con la primera luz del día, aparece ante los cavernícolas el referido monolito, alto, de piedra negra, con superficies lisas y bordes afilados, tan perfecto y misterioso como el edificio Seagram Building de Nueva York del arquitecto Mies van der Rohe, terminado en 1958. En primer lugar, el objeto provoca en uno de los homínidos incertidumbre, luego temor y por último coraje, lo que hace que se ilumine y entonces la criatura transforma un hueso en un arma, una herramienta, clave fundamental para su evolución como Homo sapiens. Este descubrimiento simboliza el inicio del pensamiento técnico, mediante el cual el hombre comienza a diferenciarse intelectualmente de todos los demás animales, apareciendo así el primer ser humano en la faz de la Tierra. De la misma manera que para los griegos el nacimiento de la técnica se produce gracias al fuego que Prometeo roba a los dioses, el primer artificio humano en contra de la condición natural surge aquí bajo la presencia de un objeto sobrenatural. Aquí se plantea una situación algo controversial, ya que se puede interpretar que el arma, el sistema de agresión / diagonal defensa, en definitiva, el uso de la violencia ayudaría al paso evolutivo fundamental. ¿Con un arma surge el nacimiento de la técnica? ¿Provoca esto que no sobreviva el más apto, sino el más valiente, arriesgado y con más coraje? ¿Es necesario asesinar para volverse el más exitoso y desde sus tempranos comienzos el hombre se ve forzado a realizar estos actos? ¿Hasta dónde es necesaria la violencia para defenderse de un entorno hostil y dónde comienza la agresión para
¿Dominar a los más débiles? Como aquí, el tema de la violencia en sus distintas facetas se encuentra presente en casi toda la filmografía de Kubrick. Pasan de ser un grupo de monos con hambre y en condiciones penosas, a ser un clan evolucionado, armado y que comenzarán a dominar el planeta entero. Parece como si la aparición del monolito haya contribuido al paso del hombre mono al Homo sapiens. En el momento que el mono descubre su nueva herramienta y parece tomar conciencia de ello, lanza el hueso al aire en actitud triunfal y se produce un salto que nos traslada hasta la cima de la evolución del hombre actual, con la creación de una nueva herramienta y un nuevo descubrimiento, la nave espacial. Alexander Walker en su libro Stanley Kubrick dirige. Comenta sobre este episodio. El uso que el director hace del movimiento en cámara lenta transmite la gran alegría del descubrimiento según la inteligencia del hombre mono lo asimila y nos prepara para la transición. Walker, 1975, p. 228, en el segundo acto, Anomalía magnética Taiko. Millones de años después de los hombres mono, aparece el hombre por primera vez en la película. El científico Dr. Howard Floyd, como un ser totalmente pensante y evolucionado. Es en aquí cuando aparecen las primeras naves espaciales, en representación del futuro. Dentro de la estación Hilton se puede observar mobiliario pop art, varias Red Team Chairs, diseñadas en la década del 60, por el diseñador industrial francés Olivier Maur, que se agrupan alrededor de las pedestal o tulip tables, del arquitecto finlandés Eero Saarinen en 1956, en el recinto donde Floyd mantiene una charla con unos científicos rusos. Este mobiliario adorna un superpasillo con servicios a sus lados que parece recorrer el perímetro entero de la estación, como hemos adelantado, el uso de pasillos es un aspecto recurrente en las películas de Kubrick. Otro elemento arquitectónico que se destaca en la escena son las ventanas. Todas las naves tienen ventanas, pero estas no ventilan ni iluminan, sino que están solamente para observar. El espectador puede, a través de ellas, ver cómo la nave se encuentra describiendo un giro constante, gracias a la referencia visual del planeta Tierra y del espacio. Existe un par de aspectos a destacar. El primero es que el viaje que realiza el Dr. Floyd lo hace solitario, ya que los asientos restantes están vacíos. Esto da un indicio de que si bien estamos en la época de las naves espaciales incluso con vuelos comerciales, la nave pertenece a la desaparecida aerolínea Pan Am, todavía no se han popularizado totalmente los viajes al espacio. El otro aspecto interesante es que, debido al bolígrafo flotando, es posible apreciar cómo el hombre aún no domina plenamente sus herramientas en este entorno. Incluso tiene que volver a aprender a caminar. Se ve a la azafata desplazándose con dificultades, y hasta debe aprender nuevamente a usar el baño. Existe un manual para utilización del WC en estado de ingravidez. Algo que llama la atención es la precisión en el desarrollo de las propuestas planteadas por Kubrick para habitar en el espacio, quien intentó introducir en la película todos los ingeniosos inventos, obra de los científicos contratados para el film, desde los zapatos con velcro que usa la azafata para caminar adherida al piso, pasando por las instrucciones de uso del aseo en condiciones de ingravidez hasta la comida elaborada y pronta, para ser tomada directamente desde la habitación del astronauta. Como precedente literario de comida espacial se puede considerar el extracto de carne, caldo concentrado de carne bovina, que Julio Verne utilizó para sus astronautas en su obra literaria De la Tierra a la Luna, de 1865. El producto era fabricado en la época por una compañía instalada en la ciudad de Fray Bentos, Uruguay, Living Extract of Meat Company, y tuvo inmensa importancia económica para el país por casi medio siglo, llegándose a llamar a dicha ciudad la cocina del mundo. Detalles que sobresaltan el estudio arduo y minucioso por parte del director de cómo habitar en el espacio. En un momento de la película, un grupo de astronautas aluniza en las proximidades de lo que parece ser una mini ciudad subterránea en plena luna, mostrando una participación del hombre de magnitudes gigantescas, que deja planteada su capacidad de llegar y realizar una intervención arquitectónica donde desee con el fin de adaptar el entorno a sus comodidades, una de las diferencias básicas entre el ser humano y el animal. Esta mini ciudad subterránea está por lo menos a 15 metros de profundidad. La construcción de la misma denota un grado de evolución tecnológico tal,
que sin dudas Matt Groening, creador de Los Simpson y asiduo parodiador de Kubrick en sus capítulos, hace uso en su serie futurista Futurama, ambientada en el año 3000 y como en este film aparentemente, ir a la Luna es bastante habitual. El evento central de este capítulo es la detección de un intenso campo magnético originado en el cráter lunar, Tycho, y los hechos que le suceden, marcando el trazo argumental del resto del film. Desembarcado en el lugar un grupo de astronautas a fin de investigar el fenómeno, bautizado TMA-1, Tycho Magnetic Anomaly número 1, descubren a varios metros de profundidad un monolito perfectamente erguido, idéntico al del episodio anterior. En esta escena se pueden observar algunas máquinas con las que seguramente hayan excavado unos cuantos metros. Donde estaba enterrado el monolito, han apuntalado el lugar, han improvisado rampas de acceso. Todos elementos que denotan intervención humana en la Luna. Dadas las proporciones y características del objeto, así como su antigüedad estimada en millones de años, solo cabe la posibilidad de su emplazamiento por seres extraterrestres inteligentes. Se especula sobre su propósito, asignándole el papel de una alarma cósmica, un dispositivo de almacenaje de datos o una antena transmisora de señales, apuntando al planeta Júpiter. El monolito vuelve a presentarse en momento culminante de la evolución, desplazándose a través de los tiempos de la Tierra a la Luna y pareciendo representar una especie de mojón evolutivo o de entidad todopoderosa que señala y acompaña los pasos del desarrollo humano. El monolito estaba enterrado, silencioso, oculto, pero reacciona con un rayo solar pasando a emitir una señal de alta frecuencia. Si bien parece obra artificial, es un objeto que reacciona con el Sol, con el cosmos, es decir, que forma parte de la inmensa red del universo, conectándose con el hombre y pareciera que al ser descubierto, avisa que los seres humanos han evolucionado lo suficiente y desarrollado las tecnologías necesarias como para haber llegado a la Luna y encontrarlo. A pesar de no comprender lo ocurrido, saben que la señal está dirigida exactamente hacia Júpiter, razón por la cual deciden emprender una costosa y larga expedición a dicho planeta en la nave Discovery 1, a fin de desentrañar el misterio del monolito y averiguar quién es el destinatario de la extraña señal. El siguiente acto, Misión Júpiter, tiene lugar 18 meses después. Una nueva herramienta, al 9000, Heuristically Programmed Algorithmic Computer, es el cerebro de la nave, una supercomputadora a bordo encargada de controlar todas las funciones vitales del vehículo espacial, e incluso de muchas funciones trascendentes para la tripulación del Discovery 1, incluyendo la alimentación, información técnica y mantenimiento del estado de hibernación necesario para un viaje tan prolongado. Paul Duncan argumenta acerca de AL. El espacio es silencioso, imponente y misterioso, mientras que dentro del Discovery 1 oímos los sonidos neutros, cálidos y reconfortantes de AL 9000, el ordenador a bordo. Duncan, 2003, p. 117, la referencia indica que, por momentos, lo único real de la película no es humano sino la propia nave, su arquitectura, su voz a través de AL 9000 y el espacio circundante. Si al principio ocurre el nacimiento de la técnica con el hueso arma, ahora la película relata un nuevo escalón gigantesco, una computadora que habla, lo controla y lo gobierna todo en su entorno. Además parece tener sentimientos e incluso recuerdos implantados por el ser humano. Se plantea así un tema muy típico dentro del género de ciencia ficción, el hombre contra la máquina, comenzando por Frankenstein 1818 que vuelve sobre el punto en que el hombre pretende crear, artificialmente una nueva raza. En esta circunstancia se trata de la creación de una máquina autónoma capaz de hacerlo todo, tanto que el éxito de la misión a Júpiter depende en gran parte de AL por sobre los propios humanos, sus creadores. Después de que AL parece cometer un error respecto a la antena de la nave, los astronautas David Bowman y Frank Paul se reúnen a solas y planean desconectar sus circuitos lógicos. Saben que AL no puede oírlos, pero no reparan en que su ojo cámara los observa a través de una ventanilla logrando leer sus labios. Intentando anticiparse a lo que sería su fin y volviéndose un protagonista más en la película, AL elimina a Frank mientras éste sale a realizar una reparación exterior en la nave y termina con la vida de otros tripulantes que se hallaban en animación suspendida. David, como único humano sobreviviente y que cuenta con la valentía del simio,
decide desconectar a Al, desmontando progresivamente cada uno de los pequeños módulos que conforman la computadora con la herramienta más sencilla, un destornillador, lo que va alterando la capacidad cognitiva de la máquina mientras ésta, en agonía, ruega al astronauta que se detenga hasta llegar a su extinción completa luego de varios minutos. Una vez más, y como en las escenas iniciales de los cavernícolas, el que sobrevive no es solo el más apto, sino el de más agallas y mata, destruye. Al quedar desconectado Al, se activa una grabación que informa a David sobre el verdadero objetivo de su misión: investigar el origen de la señal emitida por TMA-1 en 1999, en un punto cercano a una de las lunas de Júpiter. Kubrick, minucioso, obsesivo y perfeccionista, utilizó para el rodaje a 25 expertos en efectos especiales, 35 diseñadores y 70 técnicos de otras áreas. El decorado más importante de la película, de una calidad visual maravillosa, es la sala de control de la nave. Para esta, Vickers Engineering construyó un anillo centrífugo de $750,000. La rueda tenía más altura que una casa promedio, medía 6 metros de ancho y pesaba 30 toneladas. Era giratoria, con el fin de simular que existía una fuerza centrífuga dentro del Discovery 1. Kubrick apela al uso de extraños ángulos de filmación que, sumados al giro de la rueda y una acertada iluminación, permiten obtener efectos espectaculares. El verdadero tamaño de la nave Discovery era de 18 metros de longitud. El público recibe a la vez un efecto algo desorientador acerca de la sensación provocada por esta rueda gigante, ya que era algo completamente inédito. Más allá de la sorpresa, maravilla la innovación en el campo tecnológico de la cinematografía y de la arquitectura. El exterior de la rueda contaba con un gran equipo eléctrico, focos de iluminación y proyectores donde Kubrick podía observar lo que se iba filmando. Al recurrir Kubrick, como en una escena anterior, una vez más al corredor, motiva que Paolo Cerciusai, en su artículo Kubrick as Architect manifieste una constante, casi obsesiva, en la presencia de la arquitectura, es el corredor, omnipresente en su filmografía, desde Paths of Glory hasta la película donde el concepto de hogar, materialmente ausente, es sustituido por las grandes dimensiones de la nave espacial en 2001, A Space Odyssey. Toda la materialización de la estructura de la aventura humana en la luz son, cuando se les reduce a su esencia, corredores. Cerciusai, 1998, p. 128. Cerciusai dice que ni siquiera 2001, al ser una película con naves espaciales, omite contar con un corredor o pasillo como espacio fundamental y estructurador en una de las escenas más importantes de la película. El anillo giratorio, el que forma la zona habitable de la nave Discovery 1, presenta una disposición de usos diversos que se adosan a las paredes laterales del mismo, alternándose a ambos lados del pasillo central. Este espacio es similar a una rueda para hámster, la cual los astronautas son capaces de recorrer infinitamente por el pasillo, conscientes de que a medida que avanzan, dejan atrás siempre el mismo panorama: cabinas de hibernación, camas, chasis lounge de reposo, paneles de control, monitores, cocina, comedor y hasta cama solar. El espacio dentro de la rueda es todo uno, lo que sugiere la pérdida de intimidad entre los astronautas. Las necesidades de los tripulantes en cuanto a movimiento, realización de ejercicios físicos y recorridos son problemas que están planteados de manera singular. En una escena se puede ver al astronauta Pole transitando la rueda a través de todo el corredor, proyectando sombra para ejercitarse frente a un adversario imaginario. El espectador es testigo de un ejercicio sociológico y arquitectónico, planteado por el director acerca de las maneras de habitar en el espacio. Este aspecto resalta al comparar con otras obras del género como Solaris, en su versión soviética de 1972, donde el director Andrei Tarkovsky no hace énfasis en representar fielmente el espacio sideral, aunque sí la nave espacial en su interior, pero las imágenes de la misma quedan relegadas a un plano secundario debido a la sucesión de interminables discursos y profundos diálogos. Lo contrario ocurre con Kubrick, que hace primar los silencios o sonidos mínimos y las imágenes interiores por sobre el desempeño de los actores.
Josep María Montaner comenta que el espectador es obligado por los silencios a esforzarse en mayor medida, intelectual y perceptivamente. Montaner, 2002, muchas de las películas de Kubrick, y esta en particular, son una cabal demostración de lo que sostiene este autor, ya que Kubrick consigue obligar al espectador a permanecer enfocado durante toda la proyección. Dentro de la nave, lugar donde se desarrolla la mayor parte de los diálogos de la película, 40 minutos de más de 140 de duración, adquiere mucha importancia el sonido, por ende la acústica del espacio, la cual debe ser perfecta ya que lo único que se escuchan son las voces de los protagonistas, los sonidos de sus acciones y de los controles de mando y especialmente la voz de Al, interpretada por el actor canadiense Douglas Rain. Esta característica de los silencios, así como las respiraciones de los astronautas, se descuida hasta hoy en día en las películas de ciencia ficción. Esta es una película en la cual se generó toda una estética acorde a los artefactos de ingeniería de la época, espacios interiores, vestuario, mobiliario y materiales. Todo debía estar equilibrado con la propuesta estética. De nuevo, en Solaris ocurre algo muy distinto. Los vestuarios son más sencillos y hasta denotan menos futurismo, así como los mobiliarios y los ya mencionados espacios interiores. Incluso, la escena en lo que sería la biblioteca de la estación espacial es un ambiente completamente normal como si estuviesen los protagonistas en la Tierra. Hay alfombras, velas, esculturas y muebles de madera. Esto es así en parte porque el director ruso apela mucho más a las intimidades del ser humano, a lo espiritual, a la conciencia y la memoria, buscando un objetivo diferente al de Kubrick. Se puede ver notoriamente cómo el Kubrick envía mensajes en referencia a la arquitectura, pues si bien no muestra ningún edificio del futuro como tal, parece haber influenciado a diseños conocidos cuando muestra interiores de la nave, que recuerdan a las construcciones modulares de la arquitectura metabolista japonesa de la década de los 70, por ejemplo de Kiso Kurokawa. También hay una gran similitud con el hogar del actor Bruce Willis en The Fifth Element, película de ciencia ficción del año 1997. Probablemente su investigación haya incluido un pasaje por las megas arquitecturas de los proyectos Archigram, por las que seguramente fue influenciado. Por su parte, Josep María Montaner aclara que las formas de las propuestas urbanas de Archigram se asemejaban a las del mundo de la ciencia ficción, como la película 2001, Una Odisea del Espacio 1968 de Stanley Kubrick. En ambas aparecían unas megaestructuras similares, esqueletos de estructuras de alta tecnología, basados en las conexiones, que potenciaban los flujos y a los cuales se articulaban los habitáculos individuales, autónomos e intercambiables, de las viviendas cápsula. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.